Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta formación. Hoy por la tarde hablamos de la J-Theory y sobre todo los datos de 2017 que acaban de incluirse y también las novedades de la edición 2018. Okay, entonces, un repaso de las novedades, las mejores prácticas para evaluar revistas. Okay, bueno, entonces para empezar voy a hablar de los usos de datos de J-Theory desde el punto de vista de los investigadores, los bibliotecarios, los editoriales. Es muy importante entender cómo se produce la J-Theory. Okay, porque la J-Theory es un análisis de información, okay, y hablo de el proceso de producir J-Theory. Luego vamos a examinar la integración de datos de J-Theory a la WOS, okay, para que se pueda ver inmediatamente el impacto y posición de una revista. Luego vamos a hablar de las novedades de J-Theory 2018 con datos de 2017. Luego vamos a crear un par de informes, vamos a buscar revistas por categoría y vamos a evaluar estas revistas por categoría. Luego vamos a ver cómo se puede contar la historia de una revista, cómo hemos mejorado la información en J-Theory para que se pueda entender mucho más la historia de una revista. Hablo un poco de la suspensión de revistas, cómo se puede crear un informe de revistas preferidas y también voy a hablar de las opciones para guardar los datos fuera de la plataforma. Ok, entonces, ¿por qué es necesario evaluar revistas y crear métricas que evalúan las revistas? Bueno, depende de su punto de vista. Bueno, en el mundo científico, que sea una bibliotecaria, un investigador, un editor de una revista, todo el mundo necesita tomar una decisión. Okay. Por ejemplo, desde el punto de vista de los investigadores, necesitan tomar una decisión a la hora de dónde publicar su artículo, para identificar cuáles son las revistas más principales en sus líneas de investigación, o también para, por ejemplo, decidir, por ejemplo, cuáles son las revistas de mayor impacto. Desde el punto de vista de los bibliotecarios, con una, por ejemplo, baja en los fondos, necesitan, por ejemplo, tomar decisiones a la hora de decidir cuáles son las revistas que deben mantener o quitar de su selección. Bueno, el mundo de las revistas es un negocio, es un mercado y hay mucha competencia. Y los editoriales necesitan información sobre el rendimiento de sus revistas para que puedan tomar decisiones editoriales, cómo pueden, por ejemplo, mejorar o desarrollar la estrategia de sus revistas. Ok, entonces para tomar una buena decisión, necesitamos buena evidencia. Entonces la J-Theory es la base que nos da evidencia sobre el rendimiento de la revista en esta red enorme de citas. Perdón. Ok, entonces para tomar buenas decisiones necesitamos buena evidencia. Ok, bueno, eso es lo que acabamos de ver. Entonces, la producción de J-Theory. Bueno, la J-Theory es una base que se produce una vez al año. Okay. Entonces, cada año creamos perfiles
de las revistas indexadas en la edición de las ciencias, en el índice de las ciencias y la edición de las ciencias sociales. Okay, entonces no creamos perfiles de las revistas de artes y humanidades ni revistas del Emerging Social Citation Index, solo revistas de ciencias y ciencias sociales reciben métricas. Okay. Bueno, cada año cuando lanzamos JCIERI, creamos unas estadísticas, unos datos para detallar la cobertura de JCIERI. Bueno, en la edición de 2018, que refleja datos del año anterior, 2017, tenemos perfiles de 11.655 revistas. Okay. Y como la cobertura de la Web of Science, ciencias y ciencias sociales, no es fija, es dinámica, en este año tenemos 276 nuevas revistas. Y las revistas son de más de 227 categorías. Okay. 234 en total. Las revistas son de todo el mundo, representan revistas de más de, aproximadamente 80 países. Hemos suspendido 20 revistas por unos motivos y voy a hablar de los motivos a continuación. Y observamos un incremento por un 10% en el factor impacto de las revistas. Ok, entonces, la JCIERI nos ofrece una manera para entender realmente la posición, contribución, impacto y también estrategia de la revista. Okay. Y si puede, por ejemplo, contar la historia de una revista utilizando todas las métricas disponibles. Bueno, entonces las métricas ofrecidas nos informan sobre las actividades de una revista, ¿okay? Para que se pueda realmente entender la historia, ¿okay? De una revista. La métrica más, más conocida, la métrica original, es el factor impacto, ¿okay? Pero no es la única métrica, ¿okay? Y una herramienta de análisis de un dato, ¿okay? No debe solo ofrecer una sola métrica, ¿okay? No. Entonces, el objetivo de la JCIERI es ofrecer un rango de métricas para que se pueda entender la historia de una revista desde muchos, por ejemplo, puntos de vista, ¿okay? Desde lo que produce, las citas que recibe, las citas que da, hay muchas métricas. Entonces, la práctica más buena a la hora de evaluar una revista es utilizar todas, ¿okay? No se debe dependerse solamente del factor impacto. Okay. Se debe complementar el factor impacto con otras. Por ejemplo, el factor impacto de 5 años, el factor impacto eliminando los autocitas, el índice de inmediatez. Bueno, pues el factor impacto tiene un uso único y es la evaluación, okay, del impacto de una revista. El factor impacto no hace nada más, no evalúa ni un autor ni evalúa un artículo. ¿Okay? Su uso único y principal es la evaluación de una revista. ¿Para qué? Para que se pueda entender la posición de la revista en la red de investigación. Bueno, novedades. Entonces, esta JCIERI de 2018 tiene novedades. Y con esta nueva versión de JCIERI, lo que decimos es que la JCIERI nos permite contar la historia de una revista. Okay. No se trata solamente de números y mediciones, no. Con la JCIERI 2018 podemos entender la historia de una revista, podemos ver su contexto, ¿okay? Podemos ver datos más transparentes, es decir, ver la métrica y luego llegar hasta los datos originales.
¿Okay? Entonces, hablamos de la inteligencia de una revista. Se puede ver con cuáles son las organizaciones que publican en la revista y cuáles son, por ejemplo, los países, y también podemos examinar dónde se encuentra el impacto. ¿Quién cita a la revista? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? También tenemos otras nuevas visualizaciones, y como novedad, en el cálculo del factor impacto tenemos el denominador y el numerador, y con respecto al numerador van a incluir han incluido las citas del Book Citation Index. Ok. Entonces nos vamos. ¿Dónde estamos? Bueno, siempre tenemos que empezar en la Web of Science colección principal, porque es la Web of Science colección principal que nos da los datos de JCR. ¿Okay? JCR siempre es un análisis de esos datos. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí una revista Psicotema. ¿Okay? Y si busco esta revista en la colección principal, ¿okay? Entonces busco por nombre de la publicación. ¿Qué me ofrece? Bueno, puedo ver información sobre la revista. Por ejemplo, si analizamos los años de publicación y ordenamos a un orden alfabético, puedo ver la historia de la producción científica que tenemos de la revista indexada en Web of Science. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, de las organizaciones un análisis de las organizaciones que publican en la revista. Okay, hago un análisis del nombre de la organización nombre preferido, y puedo ver que Universidad de Oviedo tiene el número más alto de publicaciones. También puedo ver, por ejemplo, los autores que publican en la revista y, por ejemplo, la audiencia o cobertura global de la revista. ¿Okay? No hay solamente, por ejemplo, investigadores de España que publican en la revista, sino investigadores de muchos países. Pero lo más interesante es que a la hora de calcular datos o a la hora de ingerir datos de Web of Science para producir JCR, lo que necesitamos, ¿okay?, para las métricas de JCR es el tipo de documento, porque el tipo de documento influye mucho al denominador del factor impacto. Cuando nos vamos a JCR y miramos a la revista y nos vamos a su cálculo de JCR, del factor impacto, y miramos al denominador, solo contamos en esta parte del cálculo artículos. ¿Okay? Entonces, artículos y también revisiones, ¿okay? Reviews. Entonces, aquí es donde obtenemos los datos directamente en la colección principal. Bueno, volvemos a la página de resultados. Y si yo quiero ver inmediatamente la posición y impacto de la revista sin salir de la Web of Science, solo si hace falta hacer clic sobre el título de la revista y me ofrece una ventana temporal de datos de JCR 2017. ¿Okay? Bueno, entonces aquí ofrecemos el factor impacto, el factor impacto de 5 años y la clasificación de la revista en Web of Science por las categorías. Ofrecemos, por supuesto, la posición de la revista según el total de revistas en la categoría y su cuartil. Ok, y veo que la revista es en acceso abierto.
Bueno, entonces hay mucha información que se puede sacar de la revista buscando la revista en Web of Science y podemos ver, por ejemplo, los autores que publican en la revista, las organizaciones y países que publican en la revista, los tipos de documento, algo así. Okay, pero lo que quiero decir es que ya se puede contar una historia de una revista por esta información bibliográfica. Bueno, entonces ahora nos vamos a JCIERE. Okay, voy a lanzar JCIERE desde el menú de los productos en la parte superior. Ok, entonces la interfaz o la página de bienvenida de JCIERE ha cambiado. Ok, entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4 opciones. Podemos buscar una revista inmediatamente. Okay, si yo quiero ver, por ejemplo, datos de la revista, quiero ver su perfil psicotema. Okay, entonces busco la revista. O bien puedo explorar las revistas por categorías, puedo ver datos de la categoría, o bien puedo ver mis informes de revistas guardadas. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con explorar las revistas por categoría. Bueno, esta página no ha cambiado, ¿no? Se mantiene igual. Entonces, hoy en día, la novedad es que tenemos datos de 2017. Entonces, si abrimos el menú desplegable, podemos ver que en línea tenemos información de revistas desde el año 97 hasta el año 2017. Ok, entonces yo selecciono el año de análisis, pues mantenemos, por supuesto, el último año. También se puede buscar en una o las dos ediciones, okay, edición de ciencias y edición de ciencias sociales. Bueno, ¿cuál es el uso principal de JCIERE? Bueno, es una herramienta que nos permite explorar revistas por categoría para comparar revistas en una categoría, para detectar cuáles son las revistas más principales, de mayor impacto, o si queremos otros tipos de información, podemos detectar cuáles son las revistas que publican más, que publican más revisiones, algo así. Entonces, voy a buscar en Psychology Multidisciplinary. Está, ¿ok? Donde veo psicotema. Entonces, selecciono la categoría de evaluación y necesito ir a la parte inferior de los filtros para hacer clic en Submit. Ok, pues ahora tengo un informe de datos de 2017 de las revistas clasificadas en la actualidad en Web of Science en la categoría Psicología Multidisciplinaria. ¿Cuántas revistas tenemos en total? Ok, pues no veo la visualización, quizás lo han sacado. Entonces tenemos en total 135 revistas. Ok, entonces las revistas se ordenan automáticamente por el factor impacto. Okay, y así yo puedo identificar cuáles son las revistas más citadas en un año, en un periodo de evaluación, lo más alto a lo más bajo. Okay. También se puede ver el total de citas. Okay. Entonces es un conteo de citas a la revista en el año de evaluación y también el Eigenfactor Score. Bueno, la JCIERE, como he dicho, ofrece muchas métricas y si yo quiero añadir más información a mi informe y hacer comparaciones con otras métricas, hay que personalizar los indicadores.
Ok, entonces aquí veo el rango completo de las métricas de JCR. Puedo incluir a mi informe el factor de impacto de 5 años, puedo incluir el índice de inmediatez, puedo incluir los artículos y revisiones que la revista produce, también puedo incluir, bueno, todos, si hace falta. Entonces, para incorporar las nuevas métricas, hay que hacer clic en Save. Entonces, la personalización requiere una sesión Sign-in. ¿Ok? Entonces, como ya tengo un perfil, a ver, voy a iniciar una sesión Sign-in. Ay. No. Ok, entonces volvimos al principio. Ok, repito. Psicología multidisciplinaria. Muy bien. Ok, entonces, pues ahora veo las nuevas métricas incorporadas a mano derecha y si yo quiero evaluar las revistas por otras métricas, por ejemplo, cuál fue la revista en 2017 que ha producido el número más alto de artículos y revisiones, si esto es mi pregunta, solo se hace falta ordenar por Citable Items y así puedo ver cuál fue la revista que ha producido el número más alto de revisiones y artículos en 2017. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, volvimos a ordenar por el factor de impacto. También, si se hace falta, es posible limitar las revistas por los cuartiles. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver solamente en este informe las revistas incluidas en el primer 25% de la categoría, hay que marcar cuartil 1 y puedo hacer clic en Submit. Y ahora en mi informe me quedan las revistas incluidas en el primer 25%. ¿Qué más? Bueno, también es posible incluir otro filtro para limitar las revistas a las que son en acceso abierto. ¿Ok? Y si selecciono acceso abierto, ¿sabes qué? Voy a incluir también cuartil 2. Ok, entonces, a ver, ¿ha funcionado? Lo voy a repetir. Bueno, entonces, con cuartil 2 y cuartil 1 y revistas de acceso abierto me quedan 7. Okay. 7 revistas que publican en abierto entre cuartil 1 y cuartil 2. Bueno, es una manera para llegar a revistas de interés. Okay. Quizás no queremos ver todas. Si es una obligación publicar en abierto, pues necesito identificar cuáles son las revistas que publican en abierto. Ok, entonces pueden ver que hemos quedado con psicotema. Bueno, entonces si yo quiero ver más de la revista, yo quiero ver todo, su historia, yo quiero ver a través de los datos, hay que abrir el perfil. Cuando abrimos el perfil de una revista, ahí es donde podemos observar la novedad. ¿Okay? Una nueva visualización de la página del perfil de una revista. Ok, esto es la novedad. Bueno, entonces, psicotema. Aquí mostramos los identificadores ISSN y EISSN. Y puede ver aquí datos del editorial. Puede ver que la revista publica en muchos idiomas y también solo tiene una clasificación y es psicología multidisciplinaria del índice de las ciencias. Ok, puede ver que hay 4 publicaciones al año y la revista es completamente en abierto.
Bueno, entonces más abajo ahora podemos ver más información, más visualizaciones y también contexto. ¿Ok? Porque un número sin contexto no significa mucho. Ok, bueno, lo que voy a hacer es, voy a hablar del cálculo del factor impacto. Okay, ¿qué es? Bueno, el cálculo del factor impacto incluye un denominador y un numerador. Bueno, el denominador consiste en artículos y revisiones publicados por la revista en los 2 años anteriores. Artículos y revisiones de 2015 y 2016. ¿Ok? Con un total de 128 trabajos. ¿En qué consiste el numerador? Bueno, publicaciones que citan a la revista del año 2017. ¿Ok? Entonces miramos a lo que hemos indexado de la colección principal en 2017 y contamos trabajos que citan a la revista Psicotema. ¿Okay? Y contamos cualquier tipo de publicación citada, que sea un artículo citado, una revisión citado, una carta citada, una corrección citada. ¿Okay? Y son citas a toda la revista del año de evaluación. Ok, entonces si recordamos que tenemos un dominador y numerador, queremos ver más información. Bueno, entonces el factor impacto durante los años puede variar. Por eso necesitamos contexto, ¿okay? Porque un número de un año no significa mucho. Entonces lo que ofrecemos, aunque fue en la versión en la página del perfil de la versión antigua, tenemos aquí una gráfica de tendencia del factor impacto de los últimos 5 años. ¿Ok? Entonces si ampliamos la gráfica, yo puedo ver que el factor impacto de esta revista ha aumentado un poco durante los años. ¿Okay? En 2013 tenemos un factor impacto de 1.08 y a día de hoy tenemos un factor impacto de 1.5. Entonces ha crecido el factor impacto y por supuesto queremos saber por qué. ¿Okay? ¿Cómo es posible que la revista ha mejorado su impacto? ¿Okay? Necesitamos ver los datos crudos, la evidencia. Ok, ¿qué más? Bueno, más abajo tenemos una novedad, una nueva visualización. Ok, voy a ampliar también esa gráfica. Bueno, entonces tenemos una gráfica en la cual se puede observar 2 mediciones. La escala X, ok, corresponde al veces citado, ¿ok? Desde 0 hasta 50, ¿ok? Y es una escala. Entonces, a cada veces citado, por ejemplo, empezamos con una cita, puedo observar que hay en la producción de JCR 27 artículos que han recibido una cita. ¿Ok? Y si vamos a 2 veces citado, a este punto hay 11 artículos que han recibido 2 citas. Luego tenemos 14 artículos con 3 citas, 11 publicaciones con 4 citas, pero 5 veces citado no hay. ¿Okay? Entonces podemos ver que el artículo más citado tiene 10 citas. ¿Okay? No tenemos más. ¿Okay? A esos puntos en la escala no existen. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es también el otro significado de esta visualización? Bueno, como hemos dicho, en el denominador
solo incluimos artículos y revisiones. La revista, por supuesto, produce otros tipos de documento, cartas. Okay. Entonces, cuando calculamos el denominador, sí es correcto que contamos citas a la revista en total. Entonces, citas a cartas, citas a otros tipos de documento. Entonces, yo puedo ver aquí, si hay otros tipos de documento, cómo han contribuido al factor impacto. Okay, pero no tenemos, solo tenemos... Okay, voy a ver. Psicotema, 2015, 2016. Okay, entonces la mayoría son artículos, 2 book review, 1 biographical item. Okay, pero quizás unos registros tienen 2 tipos de documento. Pero la revista veo no publica un rango muy amplio de tipos de documentos. La mayoría son artículos, es por esto, veo. Okay. Ay, perdón. Ok, entonces yo puedo ver la contribución de cada trabajo de la revista en el cálculo del factor impacto y cuántas publicaciones no ofrecen mucho impacto o quizás no tienen, solo tienen una cita. Perdón, necesito hacer esto. Ok. Y yo puedo ver cuáles son los trabajos que impulsan al factor impacto, porque han recibido muchas citas. Bueno, entonces, para ver más datos sobre el denominador, okay, bajamos y el denominador, que consiste en 128 publicaciones, es una tabla que se puede descargar. Okay, entonces tenemos aquí los citable items, los artículos y revisiones que figuran en el denominador de del factor impacto 2017. Okay, y yo puedo mostrar todos. Okay, y también yo puedo hacer dos cosas. Puedo visualizar esos mismos trabajos en mi suscripción de Web of Science colección principal o puedo descargar los datos crudos, los datos brutos, perdón, a un fichero de cálculo. Ok, pues yo voy a hacer los dos. Bueno, para empezar, yo voy a guardar esas publicaciones que figuran en el denominador a un fichero de cálculo. Okay, aquí veo que la publicación con más citas tiene 10 citas. Okay, y si abro mi archivo de cálculo, aquí veo los trabajos y tenemos los números de acceso, los primeros autores, el tipo de documento y, por supuesto, el total de citas. ¿Vale? Bueno, también yo puedo visualizar esos mismos datos en la Web of Science colección principal. Ok, entonces hay que hacer clic here para continuar a la Web of Science. Hay que esperar un poco, pero aquí pueden ver todos los números de acceso, los identificadores de las publicaciones. Y aquí obtengo 128 trabajos. Entonces, si miramos a los filtros, son de 2017, 2016, 2015 y son todos los artículos, porque eso es lo que ha producido la revista, y son todos de la revista, ¿dónde está? Psicotema. Ok, entonces yo puedo, por ejemplo, como hemos hecho, analizar para examinar con más profundidad, con más información, por ejemplo, cuáles son las organizaciones que han contribuido al impacto de la revista, ¿okay? Cuáles son las organizaciones que contribuyen a su historia. Okay, también los países y también los autores.
Okay. Entonces, con esta información podemos contar mucho más sobre la historia de una revista y no solo hablamos de un número. Ok, entonces, datos más transparentes sobre el cálculo del factor de impacto. Bueno, esto es datos transparentes del denominador. Okay. Podemos hacer lo mismo con la fuente, okay, del numerador. Bueno, entonces la revista o los trabajos de los artículos y revisiones, la revista ha recibido por los artículos de 2017 en total 194 citas. ¿Ok? Entonces, si hago clic sobre 194 citas, puedo hacer lo mismo. Puedo crear un informe y guardar los datos brutos de la fuente de las citas a esta revista. ¿Ok? Entonces, aquí veo por separado, ¿ok?, todas las publicaciones de la colección principal, ¿ok?, que han citado a Psicotema en publicaciones de 2014, 2015 y 2016. Cualquier tipo de documento. ¿Ok? Entonces, si ampliamos, okay, un ejemplo, sí que esto es una autocita, okay, y veo directamente la referencia, en lo cual puedo ver una cita a Psicotema, una publicación de 2015 y es, en este caso, un artículo. Okay. Si bajamos y bajamos, aquí ahora observo otras revistas. ¿Vale? Entonces, si ampliamos otro ejemplo, Aids and Behavior, entonces Aids and Behavior ha citado a Psicotema, ¿ok?, algo de 2015, algo de 2016, y si ampliamos este ejemplo, veo la referencia, ¿ok? Una cita a Psicotema es un artículo de 2016. ¿Ok? Entonces, datos muy transparentes a la hora de entender, ¿ok?, de dónde viene el impacto de la revista, ¿ok?, dónde se encuentra la influencia. ¿Ok? Entonces, los números a mano derecha nos dicen cuántas citas ha dado la revista a Psicotema en 2017. Yo también puedo guardar esos datos a un archivo. Entonces hago clic en Export. Okay, y ahora obtengo un informe de la fuente de la cita a Psicotema. Y lo interesante es que si añadimos un filtro, entonces filtro, yo puedo ver aquí el tipo de documento. Okay, de la fuente. Okay. Bueno, entonces, como hemos visto, se puede visualizar esos mismos datos a través de Web of Science. Okay, entonces, si miramos a la revista, a la fuente de la cita a la revista en 2017 en la Web of Science, okay, y bajamos un poco más hasta aquí el último filtro, yo puedo ver el origen de la cita dentro de la colección principal, ¿vale? Entonces, las citas que añadí o que asociamos a una revista son de toda la colección principal. Ok, entonces hay 25 artículos del Emergent Sources que han citado a Psicotema, un ejemplo del Book Citation Index, 54 citas de revistas de ciencias sociales, de ciencias y 139 de revistas de ciencias sociales. Ok, entonces esto es la fuente de la cita a la revista en 2017. Y por supuesto podemos analizar esta información para ver dónde es la influencia, de dónde viene la influencia. Podemos analizar
los países. ¿Dónde están los países? Ok, entonces el origen de la cita es de muchos países, España, Estados Unidos, Italia, Chile, etcétera. ¿Vale? Y también podemos hacer lo mismo a la hora de analizar quién cita a psicotema, cuáles son las organizaciones y, por supuesto, quiénes son los autores. ¿Okay? También, si volvemos al perfil de esta revista, ¿okay? Y vamos más abajo, también podemos ver dos nuevas visualizaciones. A mano izquierda podemos ver los países que contribuyen a la producción científica de la revista. ¿Okay? Entonces, esos son datos de los últimos 3 años. ¿Okay? 2010 y 2017, el año de evaluación, y también los 2 años anteriores. Entonces, entre los últimos 3 años, hay 202 trabajos de autores en España, de autores de afiliaciones de España. Okay, 20 trabajos de afiliaciones en los Estados Unidos. Y también podemos hacerlo lo mismo ahora al nivel de la organización. Entonces, en los últimos años, 3 años, perdón, Universidad de Oviedo ha contribuido a 33 publicaciones de la revista Psicotema. Pero, claro, es quizás un poco más, digamos, claro y podemos hacerlo con más herramientas, un análisis dentro de la colección principal. Ok, entonces, como he dicho, hay otras métricas de JCR, no solamente el factor impacto, pero esta página de momento solo nos da información sobre el factor impacto y ofrecemos datos más transparentes, nuevas visualizaciones y conexiones a la fuente en la colección principal. Si hago clic sobre esto, es entonces para el año en corriente. Si ahora hago clic sobre All Years, me lleva al perfil original, ¿okay? La página del perfil de la revista tradicional. Y aquí obtengo información de todos los años de la revista. ¿Okay? Datos históricos, otras métricas, el factor de impacto de 5 años, índice de inmediatez, así. ¿Okay? Entonces no hay novedad aquí, son los datos originales. Ok, entonces otra cosa es cómo se puede comparar revistas. Aunque no hay novedad aquí, ¿vale? Pero es una función que nos ofrecemos. Bueno, entonces quizás a la hora de tomar decisiones necesito un análisis, ¿ok? Una comparación de revistas. Unas revistas preferidas, ¿ok? Necesito crear una lista personalizada de revistas. Entonces, con esta lista es suficiente. Yo voy a marcar todos los campos de verificación. Okay, marcando los campos de verificación y luego a mano, por encima de la tabla, yo voy a hacer clic sobre comparar revistas. Bueno, hay 2 tipos de informe aquí. Un informe de tipo cuartil y un informe que nos da datos de tendencia. Okay. Por supuesto, si queremos hacer un análisis a lo largo de los años, necesitamos seleccionar trends. Bueno, entonces hay 5 pasos en total. El primer paso es seleccionar el tipo de análisis. Yo voy a hacer un informe de tendencias. Luego, en paso 2, debo observar en esta lista las revistas que acabo de seleccionar. Luego, en paso 3, selecciono un rango de años y, por supuesto, hoy en día yo puedo incluir datos de 2017. Entonces, se puede seleccionar todos los años o bien un rango de años. Yo voy a mantener 2017. Y luego,
Paso 4 es para seleccionar una categoría. Bueno, las revistas pueden tener como mínimo una categoría o otras más. Bueno, nosotros debemos mantener la categoría donde se clasifican todas las revistas. ¿Ok? Es esencial. Y luego, para terminar, yo puedo analizar o comparar estas revistas por una métrica. Factor de impacto normal, factor de impacto de 5 años o quizás otras mediciones. Bueno, yo voy a mantener el factor de impacto normal, hago clic sobre Submit, ¿ok? Y creamos una visualización, una gráfica de barras y también los datos brutos más abajo. Ok, creo que he perdido mi conexión de Wi-Fi. Espere un momentito. A ver si me va. Ok, bueno, a la hora de descargar esta información, podemos guardar el informe o la comparación de revistas por un PDF. Ok, no hay otra opción. Ok, esto es mi informe. Tengo en este PDF los datos, la visualización, la gráfica de barras y más abajo los datos brutos. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, los datos brutos, okay, necesito volver atrás y desde esta página, okay, el informe de las revistas, si volvimos al icono de la descarga, yo puedo guardar estos datos aquí por CSV. ¿Por qué me bloquea los datos? Bueno, entonces los datos guardan a un fichero de cálculo. Ok, entonces son las revistas de psicología multidisciplinaria, del cuartil 1, del cuartil 2, que son en acceso abierto. Ok, ¿qué más? Suspensión de revistas. Ok. Bueno, cada año cuando lanzan JCR, también anuncian cuáles son las revistas que han suspendido de JCR y no reciben métricas. Entonces, quiero mostrarles dónde buscar las revistas suspendidas y explicar de por qué hacemos este ejercicio. Bueno, entonces abrimos el archivo de Help. Ok, y vamos a JCR y luego Title Suppressions, títulos suspendidos. Ok. Bueno, hay una descripción de por qué lo hacemos este ejercicio. Entonces, como si somos proveedores de métricas y las métricas son tan importantes a la hora de evaluar, comparar y quizás tomar decisiones, queremos, por supuesto, asegurarnos que las métricas son válidas. Okay. Y no hay, por ejemplo, abusos de la métrica, no hay juegos de la métrica. Entonces, cada año suspenden revistas, okay, que por dos motivos. Por un % muy alto de autocitas o stacking. Okay. Bueno, cada año la lista se reduce porque, claro, todo el mundo científico o los editoriales toman en cuenta que hacemos este ejercicio y, por supuesto, no quieren no quieren, por ejemplo, no recibir un factor de impacto, ¿okay? No quieren, por ejemplo, ser suspendidos. Entonces, cada año este número se reduce.
Bueno, entonces si miramos más abajo podemos ver los datos del cálculo. Entonces aquí veo las revistas suspendidas y el % de autocitas incluidos en el cálculo del factor de impacto. Bueno, no se depende solamente en el % de autocitas, también cómo este % ha influido o cambiado la posición de la revista dentro de su categoría. Entonces, lo más alto de lo que veo de este año es una revista con un % de 64 autocitas. Ok, entonces esta revista no va a recibir... no, hay uno más, 70% de autocitas. Ok, entonces Psychoanalytic Quarterly. Ok, entonces esta revista, si lo buscamos, ok, lo busco, no tienen datos de 2017. Ok, nos lleva directamente al perfil de la revista original. Ok, entonces no tiene un factor de impacto de 2017. Y si miramos los datos de 2016, y bueno, el factor de impacto no está mal, 0.3, pero si miramos al % de autocitas, podemos ver en este año no fue tan alto, 24. Entonces, ¿qué ha sucedido? La revista ha de repente autocitado mucho. ¿De por qué? No sabemos, tenemos que investigar un poco más. Ok, pero es algo que se puede hacer con los datos en JCR. Ok, entonces hay stacking. ¿Cuál es stacking? A ver, ¿dónde estoy? Es cuando dos revistas que, en términos sueltos colaboran para mejorar sus factores de impacto. Entonces hay una revista que recibe las citas y la revista que da las citas. Entonces, esta revista, European Journal of History of Economic Thought, ha recibido como excesivo un % muy alto de citas de esta revista y, sobre todo, citas a los años incluidos en el cálculo del factor de impacto. Ok, entonces suspenden estas revistas por este motivo también, porque queremos mantener integridad de las métricas. Okay, no queremos crear una base con métricas y por detrás de las métricas son datos con mucho abuso, con influencia, con juegos. Okay, no queremos hacer esto. Ok, entonces hemos visto un resumen cómo se produce la JCR, cuáles son los usos de datos de JCR y también las novedades. Okay. Las novedades son cuando abrimos un perfil de una revista con datos de 2017. Okay. Bueno, entonces hemos terminado el contenido de la formación. Hay una duda, una consulta. Bueno, lo que he hecho es silenciado todos los micros, ¿vale? Entonces, si queréis proponer una duda, una pregunta, hay que escribir electrónicamente las dudas a través de WebEx. ¿Ok? ¿Hay una duda o bien una consulta? ¿Dudas, consultas? Ok, bueno, entonces muchas gracias por asistir en esta formación.
Una duda. ¿Hay una manera de seleccionar revistas por región? Bueno, hay una posibilidad de buscar revistas por el país de la editorial. ¿Ok? Si volvimos a JCIERI, entonces volvimos a la página de evaluación de revistas. Lo que se puede hacer en los filtros es buscar revistas por el país de la editorial. Por ejemplo, si pongo Chile, obtengo y hago mi análisis. Necesito limpiar los filtros. Clear. No, entonces, Chile. Pero por región no, hay que crear una región, hay que buscar, por supuesto, todos los países de América Latina. Y así obtengo un informe de las revistas de un editorial de Chile. Entonces, Chile. ¿Algo más? Bueno, si no hay más dudas, muchas gracias y espero que ahora entiendan mucho mejor de lo que es la JCIERI, cómo usar la JCIERI y las novedades de datos de 2017. Muchas gracias y adiós.